1. Grabación en proceso. Muy bien, Javerim, Shabbat Shalom y a todos los que nos vayan a ver en diferido. Vamos a ir directo al punto donde debemos continuar en la mitzvah 131. Y dice que esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer lo que quede. Et hanotar. Et hanotar. Lo que resta, lo que sobra. Y esto ya sabemos que tiene una aplicación en varios mandamientos, en varios corbanots, que de hecho están graduados de manera distinta. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar ahora, ¿no? Entonces dice, esto es lo que ha quedado de la carne de las cosas que son kodashim. Ya saben que se llama kodashim a todos los sacrificios. Después del tiempo fijado para el consumo de ellos. Por eso les digo que es una regla general, porque diferentes corbanots tienen diferentes tiempos fijados para comer lo que reste. Por ejemplo, uno de los más restrictivos era el de Pesaj, porque al día siguiente ya se debía quemar. En cambio, hay otros corbanots que se podían comer inclusive hasta el tercer día. En cambio, otros de pronto no más allá del segundo, etcétera. Y es interesante, y creo que es un área en la que pudiéramos, es un área virgen, llamémosle así, es un bosque virgen que poco hemos explorado y que valdría la pena de pronto echarle una mirada, ¿no? A ver qué cosa pudiera estar escondida allí. Entonces dice, no viene en el lenguaje de la Torá esta advertencia de manera que explica la prohibición de su comida, sino que se explica a través de la Torá como una deuda, como un deber, o digamos, sí, una deuda como tal, de lo que sería penado con la pena de caret. Ya hablamos del caret, ¿se acuerdan que eso también lo incluimos? Benijreta hanefesh hahi, será cortada o ya está cortada, como es lo que les planteaba la última vez que hablábamos, ¿no? Entonces, una persona que consumía estos restos de estos corbanots en sus diferentes tiempos, podía llegar a recibir una condena de nivel de caret, ¿vale? En este caso es lo que estamos hablando. Bien, entonces vamos a leer varios textos. Este es uno de ellos que dice, y lo que quede hasta el día tercero en el fuego será quemado. Y si alguno ha de comerse en el día tercero, se llama pigul. Esta es una de las palabras que existe en hebreo para la noción de aquello que está anulado. Otra es pasul, esta es pigul. Se refieren básicamente a lo mismo, es decir, que si lo habías hecho todo bien hasta ese momento y de repente quieres seguir comiendo, entonces lo anulas, lo invalidas todo y se viene todo abajo, ¿no? Y dice entonces que no será acepto, lo yaratse, es decir, que no se efectuará la reconciliación. Acuérdense que el verbo ratzá en la Torá tiene que ver, de parte de Dios, siempre tiene que ver con la reconciliación. Entonces dice lo yaratse, no será reconciliado. Veo hlav abono yisa, y el que lo coma o los que lo coman cargará su iniquidad. ¿Se acuerdan que esta expresión también la hemos explicado? Que básicamente significa asumirá las consecuencias. Es lo que significa esa expresión idiomática. Dice, Kiet Kodesh Hashem Hilel, porque habrá cometido Hilul, o sea, habrá profanado un Kodesh de Hashem. Y entonces ya está cortada ese pescuezo de medio o de su pueblo. Claro, ya explicamos esta expresión también. Lo que está diciendo entonces es que una persona que comete un acto de esto de manera deliberada o inclusive por error, porque hemos hablado que no hay diferencia entre el error y la premeditación cuando se trata de una cosa muy sagrada o muy eminente. Entonces dice que esta persona está demostrando que no hace parte de la congregación de Israel con su conducta. Dice, bueno, tú no eres de aquí, ¿vale? Entonces, por eso lo comentaba la clase pasada, que aún en el Talmud no se ponían de acuerdo para decir qué significaba o qué implicaba en la práctica que ese pescuezo fuese cortado. Claro, algunos decían no, que es que se expulsaba, otros decían que no tenía hijos, que no tenía parte del mundo venidero. Bueno,
especulaba un poco, lo cual demuestra que no lo llevaban del todo claro. Y por eso doy mi opinión en este caso, porque como no está concluyente, como no es concluyente lo que se dice o lo que se estudia o se explica, entonces por eso me considero con la capacidad de hacer mi aporte lingüístico. Y básicamente está demostrando que esa persona ya está por fuera de la congregación de Israel. Entonces, aquí se nos está citando, creo que el texto que viene de atrás citado, vamos a ver si es Levítico 19 o Éxodo, sí, vamos a buscarlo un segundito, Levítico 19 y vamos a leer en ese mismo texto, ¿no? Ya les doy el versículo como tal. Vamos a comprobar que sea Levítico 19 y nos quedamos allí. A ver, el texto que estábamos leyendo se encuentra, un segundo, vamos a esperar que se recoja esto. Dice, sí, en el 19, versículo del 6 al 8, sería en teoría, ¿no? Entonces vamos a comprobar que coincida. Dice, Beyom ziv hachem yachel umimojorat. Dice, en el día en el que ustedes lo sacrifiquen será comido y al día siguiente. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando, vamos a ver específicamente, dice de qué sacrificio está hablando aquí. Aquí, el shelamim. Fíjense usted el versículo 5, ¿no? Zebach shelamim, cuando ustedes sacrifiquen un sacrificio shelamim, acuérdense que son tres tipos de shelamim: Todá, Nedavá y Neder. Cualquiera de esos que son voluntarios, en teoría, que no son una obligación como tal, el gratitud, Todá, Nedavá, que es voluntario, y el Neder, que es el voto. O sea, que Dios no te está obligando en estos casos, y sin embargo, pues tú lo llevas. Y en este caso dice que cuando sacrifiques estos shelamim, para Hashem será por reconciliación de ustedes. Para eso es que ustedes lo van a sacrificar. Que no se te olvide, ¿no? Está diciendo, aunque tú lo traigas de tu cuenta voluntariamente, pues las cosas no son como tú te las imaginas. Aquí hay un orden, aquí hay unas condiciones, unos límites. Si no lo haces la manera como te voy a indicar, entonces no habrá ningún tipo de motivos para celebrar. ¿Sabes? Porque claro, cualquiera preguntará, ¿y qué tiene que ver aquí la reconciliación con los shelamim? Pues resulta que, por ejemplo, una persona cuando hacía una toda o hacía un neder, estaba haciendo un voto. Y la nedaba también. O sea, el agradecimiento, la nedaba, o sea, lo voluntario y el voto tienen en común es que ha habido un compromiso. Y has dicho, voy a agradecerle al Señor. En ese momento adquieres un compromiso y ya no es tan voluntario como tú pensabas. Ahora se hace mucho más objetivo. Y por eso dice, tiene que ser para la reconciliación de ustedes. Es decir, que aquí reconciliación tiene que ver no en el ámbito global, general de la salvación y estas cosas, sino en el hecho de hacer, como dicen los contadores, ¿no? Los contables. Vamos a conciliar las cifras. Muéstrame esto y lo comparamos con el otro. Entonces, tú traes una toda, traes un neder, traes una nedavá, pues vamos a conciliar eso con los hechos, a ver qué tan agradecido de verdad estás. Porque no es como tú quieras agradecer, no es el voto como tú te lo imaginas, ni es lo voluntario como tú quieras. Aquí hay que conciliarlo y hay que hacerle una verificación, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, por eso dice el verso 6, en el día que ustedes lo sacrifiquen, será comido. Siempre cuando leo este tipo de expresiones, me queda pendiente algo. ¿Por qué Dios lo tenía que especificar? ¿Por qué resulta relevante el que no se coma después de cierto tiempo? ¿Sabes? Por eso dice, en el día que lo sacrifique será comido y al día siguiente. Solo se podía ese mismo día y al día siguiente, no más. ¿Qué lo hace? Es la pregunta. ¿Sabes? Aquí, repito, tenemos un campo virgen porque no hay una explicación contundente hasta ahora de por qué esta restricción.
¿sabes? Es como para analizarlo. Uno pudiera emplear aquí inferencias de tipo de salubridad, por ejemplo, que de pronto la carne empieza a podrirse o lo que sea, o se empieza el riesgo a descomposición, qué sé yo. Cualquier cantidad de especulaciones, que no dejarán de ser especulaciones, pero seguramente la Torah nos quiere indicar algo aquí que todavía no le hemos, digamos, sacado el tiempo para analizarlo. Y por eso pone una sentencia bastante fuerte, y lo que quede hasta el día tercero será quemado en el fuego. Un argumento tipo Maimónides, por ejemplo, porque Maimónides lo que sabe hacer es que cuando no entiende de qué va el mandamiento, dice, bueno, es que eso era por los paganos, porque los paganos hacían sacrificios 3 días o lo que sea, supongamos. Esas son las explicaciones de Maimónides, o las de Rashi, por ejemplo. Pero resulta que, claro, resulta muy fácil decir eso, ¿no? Porque ¿dónde lo vas a comprobar? No lo vas a comprobar en ninguna parte. Ellos aprovecharon que tenían esa fama o esa autoridad y decían cualquier cosa. Como que ustedes están aquí, vienen a estudiar y yo aprovechándome de ciertas ventajas idiomáticas, lo que sea, me invento aquí un pretexto y diga, no, no, es que es por esto o lo otro. Pues no, yo tengo que serles sincero y decir, pues la Torah no te dice una explicación clara de por qué. Pero está bueno que lo sepamos, está bueno que seamos conscientes de lo que está escrito allí, para que en algún momento en nuestro ejercicio diario de estudio o cuando sea que estudiemos, seguramente esto se va entretejiendo. Te encuentras con alguna referencia cruzada y dices, claro, creo que por acá tiene que ver esta cuestión, ¿vale? Bien, entonces, dice a continuación, y si es comido, que sea comido en el día tercero, llegue a ser comido el día tercero, es pigul, queda anulado, inválido, no será reconciliado. Es decir, no se podrá verificar, no se podrá comprobar. Aquí entonces estoy dando el matiz de reconciliación para que se entienda, ojo, con el hecho de comprobarse. Comprobarse la intención. ¿Ok? A eso se refiere. Y dice, y los que lo coman, y aquí me llama la atención que está en plural, beochlav, y los que lo coman, abono isa, cada uno llevará su responsabilidad, porque ha profanado Kodesh de Hashem. Ha profanado, fíjate tú, es muy curioso porque ¿qué hemos hablado? Que la profanación básicamente es perforar, es romper una unidad, es cortar, es poner una brecha, todo esto, ¿no? Pero entonces aquí suena desafiante, suena interesantísimo, porque comer de aquello que ya Dios le puso un límite es romper un límite. Esa sería la idea en común. Romper un límite que Dios ha puesto. Eso también es profanar. Y nos tenemos que preguntar es, ¿qué concupiscencia o qué motivación humana estaría detrás o puede llegar a estar detrás de querer seguir comiendo más allá del segundo día? Ay, repito, yo estas preguntas las hago es para que ustedes de pronto las anoten o vuelven a escuchar la grabación y se quedan pensando. Es un ejercicio de pensar. No necesariamente estamos respondiendo todas las preguntas aquí, porque es que no lo vamos a ver todo y estamos, digamos, transitando un camino que hasta ahora, creo yo, no se había transitado nunca. Que yo recuerde, no he visto que se haya explicado así detalladamente cada una de las mitzvot con todas las implicaciones, ¿no? Con un contexto además del Evangelio, porque de pronto libros habrá comentarios y todo desde la óptica del rabinismo, del judaísmo rabínico, pero no es la óptica del Evangelio. Y eso es lo que estamos aquí calibrando, ¿no? Bien, entonces continuamos. Esta mitzvah ahora en cuanto a la práctica hoy. Entonces nos quedamos con el hilo de fondo. Si Dios ha puesto un límite, no lo transgredas. Transgredir un límite es profanar la santidad. Y si Dios puso un límite en algo que aparentemente es tan subjetivo y voluntario como el acto de dar gracias, la intencionalidad de expresar gracias, imagínate, que por eso dice, a ver, que no te estoy obligando,
pero ya que quieres hacer un acto público de agradecimiento, porque todos lo están viendo, la gente se entera que vienes a agradecer, pues vas a agradecer a mi manera. Eso lo quiero escribir aquí entonces. A ver, los Shelamim, los sacrificios de Shlamim, ¿ok? Eran un acto, digamos, personal, pero se hacía público, ¿vale? Y por lo tanto, Dios dispuso unos límites muy claros para, óigase bien aquí, verificar o reconciliar las intenciones del corazón. Muy importante. Porque, claro, muchas veces puede aparecer una persona ofreciendo voluntariamente algo, lo que sea, por ejemplo, pero acuérdense un poco el ejemplo, lo que pasó con Eliseo y su siervo. Voluntariamente, libre y espontáneamente, Naamán quiso agradecer. Bueno, yo te quiero agradecer, toma, te traje esto, esto y lo otro. Y ya le dijo Eliseo, tranquilo, ya has agradecido, no necesito esto. Vale, muy bien. Y aunque insistió, Eliseo le mantuvo el límite y finalmente sabemos que Naamán lo respetó y se fue. ¿Quién le faltó el respeto a ese límite? Gehazi, el siervo de Eliseo, que fue entonces lleno de avaricia a decirle y a mentirle en su cara, a decirle que Eliseo se había retractado, que lo había pensado mejor, que se lo diera a él. Y ya sabemos lo que le pasó a Gehazi. Todo lo que era el padecimiento que estaba teniendo Naamán le fue transferido a él. Impresionante, ¿ok? Muy importante. Entonces, estamos diciendo que los actos personales libres, espontáneos, tienen que pasar por una verificación. Y esa verificación se va a notar mucho en el respeto a los límites. Vamos a hacerlo aquí. La verificación será notoria en el respeto a los límites impuestos. Muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer, nada menos ayer lo hablaba con mi esposa de que, claro, es muy fácil que alguien peca y luego dice, ya me arrepentí. Muy bien, vale, ya te has arrepentido. Vamos a verificar ese arrepentimiento. Hay que decirlo claramente, porque no vaya a ser que alguno diga, ay, ¿tú quién eres para verificar? A ver, que somos un cuerpo y si alguien se sale de ese cuerpo y ha cometido un pecado contra alguno del cuerpo y luego dice que se ha arrepentido, pues estamos en todo el derecho de verificarlo, por supuesto. Entonces ese arrepentimiento se va a verificar a través de los límites que se le impongan. La persona que regresa, ya saben que no es exactamente la palabra arrepentimiento, sino retorno, pues la persona que retorna tiene que aceptar los límites que se le impongan. Sencillísimo. Y aquí está el principio. Fíjate que ahora, a la medida que vamos hablando, como que va saliendo, ¿no? Baruch Hashem, va saliendo esa concatenación. Porque, repito, es muy fácil decir ya me arrepentí. Bueno, muy bien, vamos a canalizar esto. Voluntaria y libremente dices que quieres reconciliar, que quieres reconciliación, que quieres volver al cuerpo y todo, pues vamos a verificarlo. A la primera que ponga peros, que ponga trabas, que no estoy de acuerdo, que no me parece, bueno, vale. Ya cuando estés de acuerdo ya nos dirás. Las cosas son así de claras, para que vayamos viendo de qué sirve estudiar los sacrificios. Nos sirve como pautas inclusive para problemas actuales. Bien, entonces esta es uno de los principios, repito, que se desprenden del mandamiento de no comer de lo que sobra. No comer de lo que sobra, más allá de la fecha o del tiempo que Dios ha estipulado. Aquí en España se usa mucho esa expresión, ¿no? Vas de sobrado, ¿sabes? Vas de sobrado. Es una forma de hablar, pues, una persona que básicamente no está respetando ciertos límites, precisamente, ¿no? Va como muy a lo suyo.
y no está teniendo en cuenta a los de su alrededor. Muy importante, ¿eh? Muy importante el concepto de cuerpo, el concepto de ser y de vernos como miembros de un cuerpo y al cual tenemos que someternos y respetar, básicamente, ¿no? Bien, aquí tiene otro límite, por ejemplo, se encuentra en Éxodo 29:33. Vamos a ir a Éxodo 29:33, que se está comparando ese texto. Vamos a ver si guarda relación. Probablemente sí. 29:33. Vamos a ver, dice. Bueno, este es el Miluim, ¿no? Esto es un poco más diferente. Verifico, 33. Efectivamente, empiezo desde el 30. 7 días lo vestirá el Cohen, digamos, que le suceda de sus hijos, que venga a la tienda de la cita para ministrar, para colaborar en el Kodesh. Dice, el carnero de los Miluim, acuérdese que este es otro sacrificio. El Miluim era el sacrificio de ordenación, por decirlo así, de Aarón y de sus hijos. Este era solo exclusivo de los sacerdotes. Y acuérdense que hablé de esto en el estudio de la carta de los Efesios. ¿De acuerdo? Cuando hablábamos de la plenitud de Mashiach, perfectamente se pudiera leer los Miluim de Mashiach. Es decir, cómo Él ahora nos ha ordenado a nosotros como libres entre los libres o libres verdaderamente libres, ¿no? Entonces, cocinará su carne en el lugar Kadosh, un lugar distinguido, y comerá Aarón y sus hijos la carne del carnero, perdón, y del pan que está en el cesto, en la puerta de la tienda de la cita. Y ahora dice el 33, y lo comerán aquellos por los que se esté haciendo la reconciliación, una vez más, para llenar las manos, para distinguirlos a ellos. Zar lo yochal ki kodeshem. Un zar no puede comer. ¿Qué es un zar? Ahí no sé si han traducido extranjero o extraño. En ese versículo 33. Vamos a comprobarlo aquí, Éxodo 29:33 rápidamente. Vamos a comprobar cómo lo han traducido. El extraño pone, bueno, no está tan mal. El extraño, entiendas aquí, es el que no pertenece al grupo sacerdotal. El zar. Recuerdan que hemos hablado de esta palabra zar o zara. Entonces, esta es otra restricción con relación a los korbanot que son kodesh. Luego tenemos otra asociación. Vamos a ver qué más nos dice. Bueno, aquí no se comenta más nada. Simplemente se dice que el concepto de pigul, del anulado, y lo que sobra, no se unen el uno con el otro en este caso, debido a que son dos nombres distintos, son dos situaciones distintas. El pigul es la anulación de haber violado el notar. El notar es lo que sobra, lo que excede a lo que ya se ha comido como tal, ¿no? Bien, entonces, dice otro comentario aquí un poco talmúdico, Lo shanu ela letumat hayadaim, de mi Rabanán. Bueno, aquí se está especificando otra cosa, y era pues cómo podía llegar a ser pigul según la tradición si no se habían lavado las manos, etcétera, que bueno, ya esto no tiene caso porque ya sabemos que Mashiach se ha pronunciado sobre eso. Entonces ellos aquí tratan de deducir la importancia de lavarse las manos porque tal vez, según ellos, las manos podían, digamos, inhabilitar el sacrificio. Hombre, tiene cierta lógica según que hayas tocado, obviamente, pero no al extremo en el que ellos lo llevaron, porque eso es otra cosa. ¿Ok? Bien, dice, vamos a ver, vale, ¿es válido hacer preguntas? Sí, preguntas del tema, que estamos hablando del tema, no preguntas que no tengan que ver con el tema. Bien, entonces, dice, vamos a ver la mitzvah 132. Dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer el pigul. Bueno, esta es continuación de lo anterior, no vamos a extendernos demasiado, porque cualquiera pudiera pensar en esa época, bueno, si el sacrificio no ha sido acepto, entonces esa comida no se puede perder. Cualquiera diría eso, ¿no? Aunque sea pigul, pues vamos a comérnoslo. Y eso está prohibido también, ¿vale? Entonces, no se puede comer o
aprovechar lo que ya ha sido descartado o lo que está prohibido. Vamos a colocarlo aquí. No, vamos al concepto de pigul, vamos a conceptualizarlo de esta manera. No sé, pigul significa, digamos, anulado, inválido, bueno, anulación, invalidación, mejor, para ser más correctos. Invalidación. Entonces, no se puede comer aquello que ha caído en la invalidación. Y cuando hablamos de comer, estamos hablando de aprovechamiento, estamos hablando, vamos extendiendo un poco más los verbos y nos vamos dando cuenta que se puede aplicar a muchísimas áreas de la vida, no solamente lo atinente a la comida, sino también, digamos, en áreas en sentido muy metafórico, ¿no? Bien, la pregunta sobre Pesaj es que ya, bueno, ya hemos pasado por ahí. No sé, porque claro, es que ya hoy no hay corbanots de Pesaj y ya hemos pasado Pesaj, hemos hecho un conversatorio amplio sobre Pesaj. Vamos a dejar esa pregunta para después, ¿vale? Porque no estamos hablando hoy el tema, estamos hablando es de las invalidaciones y de las profanaciones cuando se violan los límites. Vamos a concentrarnos y que sea, repito, de este tema en particular que estamos hablando hoy para no desviarnos, porque luego se nos vamos por tres pueblos, ¿no? Bien, entonces nos dice aquí Levítico 7:18, vamos a leer Levítico 7:18, vamos a dirigirnos allí y leemos dentro de este contexto que dice, aquí está hablando otra vez del Zebach Shelamim, por ejemplo, está hablando de Todá en esta parte, y en el versículo 16 está hablando del neder. Dice, si es neder, o sea, un voto, o es una nedaba, un sacrificio voluntario, el sacrificio su corbán, en el día en que lo acerque, su sacrificio será comido, y al día siguiente, y lo que quede de él será comido. Y lo que quede de la carne del sacrificio en el día tercero, en el fuego será quemado. Y bueno, ya esto lo hemos hablado, ¿no? Cualquiera que coma del sacrificio de Shelamim en el día tercero no será reconciliado. El que lo acerque no se le computará y será pigul, y aquella persona que coma de él llevará su propia responsabilidad. Esto nos está diciendo constantemente que Hashem se reserva la sentencia que le va a imponer a esa persona. Porque nos dice, llevará su iniquidad, es decir, asumirá su responsabilidad, pero no nos dice exactamente cuál es la condena. Y esto no era poca cosa. Por eso es que al principio habíamos leído que la sentencia no estaba especificada en la Torá. Algunos intuían que era un caretz, por ejemplo, porque lo asocian con lo que dice aquí el versículo 20. Vamos a seguir leyendo. Dice, y la carne que toque cualquier cosa también no será comida, en el fuego será calcinada. Y la carne, cualquiera persona tajor podrá comer la carne. Pero el nefesh que coma carne del sacrificio Sholamim, que es de Hashem, estando su inhabilidad sobre él, entonces será cortada aquel pescuezo de su pueblo. De ahí es donde infieren de lo particular a lo general. Eso es una regla de interpretación. Porque esta última parte de ser cortado se aplica a aquel que come con la inhabilidad. Pero luego ellos lo extienden a decir, no, cualquiera que coma en general, no necesariamente si no está inhabilitado. O sea que ellos son extensivos en este caso en la aplicación rigurosa del mandamiento. Vale. Entonces, sigamos con el tema del pigul, sigamos con el tema de la violación de los límites que se han impuesto. Bien, también lo mencionan en el 19.8, también se menciona algo muy parecido. Vamos a ver en Levítico 19.8, que creo que antes estuvimos ahí. Vamos a verificar simplemente. Sí, bueno, básicamente lo mismo, ¿no? Aquí está hablando efectivamente del sacrificio Shalim. Sí, ya lo hemos leído. Vamos a avanzar entonces.
Cerrado este tema, entonces el mandamiento 132 lo vamos a asociar con la profanación por violación de límites y la invalidación por simplemente pues no acogerse a la verificación que Dios ha establecido. Entonces, quiero recordar esto en el tablero para que lo tengamos presente. Los sacrificios Shelamim era un acto personal, pero se hacía público y por lo tanto Dios dispuso unos límites muy claros para verificar o reconciliar las intenciones del corazón. Importantísimo. La verificación será notoria en respecto a los límites impuestos. Mira qué bonito suena el mandamiento, ¿no? Bien, entonces, la mitzvah 133 dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que ningún zar puede comer ninguna terumá. Acuérdense que la palabra terumá es la ofrenda levantada, es como el brindis, ¿de acuerdo? Es como ese tributo que se hacía, pero esto solo podía ser comido por los sacerdotes, por los que participaban del sacrificio. Entonces, aplica esta normativa que ya la hemos visto por ahí. Estos límites aplican a la mitzvah del Pesaj. Es que ya Pesaj tiene su propia restricción. El Pesaj lo hablamos al principio. Decíamos que el sacrificio de Pesaj solo se podía comer ese día y lo que quedaba hasta la mañana siguiente se debía quemar, perdón. Se debía eliminar. Entonces es más restrictivo el sacrificio de Pesaj que estos sacrificios voluntarios. Esa es la diferencia como tal. Bien, entonces en el 133 estamos hablando de lo mismo. Básicamente no vamos a agregar nada. En el 22 es que está diciendo lo mismo, ¿no? Se morirán porque lo han profanado, básicamente. Cualquier zar o ningún zar de ellos comerá kodesh. Bueno, esto es un mandamiento repetitivo. Está bajo la misma estructura de la profanación de las cosas que son sagradas. Importante. Vamos a pasar a Mitzvah 134. Es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que inclusive un toshav de sacerdote o un sahir de sacerdote no puede comer teruma. Entonces, eso nos lo dice ahí mismo también en Levítico. Vamos a verificar. Levítico 22, 10. Vamos a ver si es el mismo texto. 22, 10. Dice así. Sí, vamos a leer desde el 10. Ningún zar podrá comer kodesh. Ni el toshav del sacerdote ni el sahir comerán kodesh. Acuérdese que el toshav se le llama a ese extranjero, a esa persona que no es del pueblo y que por alguna razón ha estado viviendo allí. Por ejemplo, podía ser el caso de mucha gente que salió de Egipto, pero que luego no se hicieron parte o no fueron hechos parte de la promesa como tal, pero seguían viviendo allí. Acuérdense que el campamento de Israel, y lo voy a volver a dibujar, que hace mucho lo dibujé, el esquema. El campamento de Israel estaba dispuesto así: el tabernáculo del Señor en el centro, luego las tiendas de los levitas, de la familia Leví, que eran 4. Moisés estaba siempre al frente con Aarón. Y luego venían las tribus como tal en 4 campamentos, mucho así, mucho más grande, claro está. Y por fuera entonces venían los cinturones, llamémoslo así, de los gentiles. ¿Ok? Siempre pues los gentiles acampaban alrededor. Entonces una persona era un toshav, digamos, porque habitaba allí alrededor del pueblo, pero era una persona que de pronto en su momento, digamos más adelante, cuando entraron a la tierra de Israel, el sacerdote ya saben que podía tener tierras, podía tener campos de arado y todo lo demás. Y entonces un toshav de estos vivía allí, ¿vale? O un sahir. El sahir es el jornalero. Entonces toshav sería residente, no interesado en Dios, ¿ok? Específicamente. No es cualquier residente. El toshav es así. Y el sahir sería el jornalero, no interesado en Dios en este caso.
porque por eso está prohibido que coman. Inclusive si estaban a disposición de un cohen. Eso nos dice muchísimo, ¿no? Porque claro, creo que lo hablamos precisamente en en el conversatorio sobre Pesaj, que las personas que convivían con otros que eran incrédulos, ¿qué pasaba allí? Que sí podían comer. Sí, hombre, pues no. Aunque estás compartiendo el mismo espacio, aunque estás compartiendo la misma lugar, tienes que marcar la diferencia, porque es que si no está interesado en Dios, esto no es cualquier comida, ¿vale? Sí, el sacerdote podía tener tierras. Claro que sí, los levitas podían tener fuera de las ciudades, se les asignaba unos territorios, unas parcelas pequeñitas. Cuando hablo de tierra no estoy hablando de terratenientes o de grandes dimensiones, estamos hablando de tierra cultivable, pequeñas cantidades en las afueras de las ciudades. Eso también lo estipula la Torá, sin llegar a conformar nunca una tribu, claro está. Bien. Entonces, esta es la prohibición en este caso. El Toshav ni el Sahir, por muy cercano que sea un Cohen, no podía comer. Eso nos está mostrando digamos, de total claridad que en este caso no tiene que ver nada las relaciones de amistad o las relaciones de confianza con la espiritualidad. No tiene nada que ver. Y esto voy a aprovechar para comentar algo. Hay que ser muy cuidadosos. A ver, que creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Muchos venimos, o muchas personas han venido del mundo. Cuando el Señor me llamó, yo tenía 15 años y no es que fuera el más amigo de los amigos. Era siempre un poco así, más cerrado, ¿no? Creo que todavía tengo algo de eso. Pero hay personas que son muy de amigos, de tener muchos amigos, de tener mucha confianza. Y claro, luego se han convertido y tal vez hayan conservado algunas o varias de estas amistades, pero lo importante aquí es que estas personas tienen la obligación, el deber muy importante de decirle a todas sus amistades quiénes son ahora en el Señor. Porque, ya te digo, tener un contacto tan cercano, una persona tan cercana, de mucha confianza, de toda la vida, que nos conocemos y tal, pero luego no le vas a poder decir que no, supongamos, porque es que te da pena, es que te da cosa, porque es tu amigo. No, no. Aquí está clarísimo que Dios está por encima de todo. Y hablando de verificaciones, pues la amistad que vale la pena, pues va a verificarse. Y se va a verificar cuando respete tu cambio de vida, cuando respete las restricciones que tú estás imponiendo. Que bueno, tú no. Simplemente estás obedeciendo a las restricciones que Dios está poniendo. Es la forma más correcta de decirlo. Entonces, creo que el tema se va a llamar hoy las verificaciones. Porque aquí ahora estamos hablando de verificaciones de amistad, verificaciones de cercanías, verificaciones de relación. ¿Vale? No importa, la persona tiene que comprender y no se tiene que ofender ni se tiene que sentir mal porque tú le digas, mira, es que aquí hoy no puedes venir o aquí no puedes participar de esto, a menos que, eso sí, porque también hay que ser evangelistas. Entonces hay que decir, hombre, a menos que si te interesa, te puedo explicar y vamos hablando. Si te interesa, pues conocer, si Dios ha dispuesto que te muevas a conocer, bueno, yo te puedo, y poco a poco, ¿sabes? Pero nunca dejarlo al azar de la amistad, al azar de la confianza humana. Bien, sigamos. La misma 135. Es la advertencia por la cual ha sido advertido que el incircunciso no puede comer la truma. En este caso estamos hablando de la truma, ¿eh? Recordemos que se está rigiendo por la misma normativa que se ha dicho con relación a Pesaj. Es exactamente igual. Y en este caso, marcamos la diferencia, como ya lo expliqué en su momento en Pesaj, entre el que es Toshav Sahir y el que es una persona Arel o que no se ha circuncidado. ¿Sabes? Porque son procesos muy distintos. Y creo que también mencioné hace poco ese caso que ocurrió, está escrito en Crónicas, si mal no recuerdo, o en Reyes, cuando el pueblo no había llegado a estar
digamos, a la plenitud, ¿de acuerdo? No había estado al nivel de la habilitación que se tenía que hacer y el rey intercedió y Dios lo aprobó. Ojo, cualquiera diría que Dios estaba violando su propia palabra. Yo quiero decir eso claramente porque es que creo que a veces se está dejando de lado cuál es el fondo del mandamiento y cuál es lo que tiene mayor peso. Porque repito, Dios lo aprobó. Entonces ya me imagino a más de uno, no sé, desconcertado. Ah, entonces Dios violó la Torá. A ver, como puede pasar, repito, que hace poco lo hablamos también. A Mashiach toca un leproso Mashiach. Lo tocó. Y entonces vamos a dejarnos meter la idea, ah, entonces Mashiach fue declarado, se hizo impuro porque tocó un leproso. Que no. A ver, cuidado con este tipo de lógicas, porque es que, repito, tanta influencia, tanta exposición a la minucia rabínica y a tanta cosa de Torah que ya está haciendo demasiado ruido, hay mucha gente hablando, no se han tomado el tiempo de pensar. Entonces, claro, ahora también quieren presentar a Yehoshua como que, vamos, no podía violar, entre comillas, violar, ninguna letra de la Torah. Cuidado, que las cosas no siempre funcionan así. Y no es para hacer que alguno salga diciendo, ah, por allá él está enseñando que Jesús violó la ley. A ver, no. Bien, hemos hablado, por ejemplo, de la suspensión condicional o circunstancial de un mandamiento en pro de una cosa mayor. Ejemplo, ¿cómo se podía profanar Shabbat, violar Shabbat por causa de la circuncisión? Por ejemplo, porque claro, tienes que trabajar, tienes que hacer una cirugía, curar y todo lo demás. Y eso en teoría era trabajar, pero claro, ¿qué te está diciendo? Hombre, que en tal caso no se considera profanación. Un mandamiento que aparentemente se suspende porque tú estás trayendo un mandamiento de mayor peso a colación, es que no puedes nunca decir que está violando el mandamiento. Ese mandamiento se ve, ¿cómo diría? Emanado, se ve reflejado en aquel acto superior. ¿Vale? Entonces, si Jesús tocó a un leproso, no es para que alguien salga diciendo ahora, ah, mira, descubrí que Jesús se hizo leproso porque tocó un leproso. ¿Sabe? Además en castellano, así, ¿no? No, no, espérate, que lo ha sanado. No me vengas a decir, ah, es que en Levítico pone que todo lo que toca. A ver, que tampoco es un humano, ¿eh? Que eso es importantísimo decirlo, porque claro, cualquiera de los restos de los mortales como nosotros, evidentemente tendría esa inhabilidad. Y entonces nos vamos a dejar ganar de historias que entonces Jesús, no sé, se hizo tamé porque tocó a un leproso. O de pronto a inventar, decir, bueno, es que le mandó la palabra y no lo tocó, o cosas por el estilo. O la mujer menstruante, por ejemplo. Y todas estas cuestiones que es muy importante ponerlas en un equilibrio para que no nos dejemos enredar, para que no nos dejemos llevar en esa parte de ese legalismo de a rajatabla de líneas, como si de eso dependiera la veracidad del Evangelio y de la figura de Mashiach. ¿Ok? Bien, entonces aquí está diciendo que este Arel, un incircunciso, no podía comer trumá, pero ya lo está diciendo en el mismo contexto, que tiene que ser un Toshav y un Sahir, un israelita, aunque no estuviera circuncidado, podía llegar a comer la trumá, pero la razón de esta incircuncisión era muy diferente a la que podía tener un Toshav y un Sahir. Como alguna vez alguien me consultó, es que yo tengo problemas de azúcar, me circuncido, y dice, hombre, no te vas a poder circuncidar. ¿Me explico? Porque claro, es que te vas a poner en riesgo la vida, por ejemplo, ¿no? Y hay circunstancias que ya las he explicado antes. Y no por eso va a decir que, ah, mira, este incircunciso está comiendo, entonces está violando la ley. No, no. Eso también a veces es querer meterse en la vida del otro y querer, no sé, como estar de alguna manera juzgando. Porque antes hemos hablado en una ocasión de ser vigilante. Shomer, vigilante, pero no es para que estés luego acusando.
¿sabes? Vigilante es que, oye, te veo, ¿qué ha pasado? Ah, esto, ah, perfecto, ya está. Y ayudarle a guardar el mandamiento, no a volverte un chismoso para luego estar señalando, ¿sabes? Porque así no va la historia. Si has visto algo y crees que está mal, pues tienes que ayudar, por ejemplo. Muy importante, ¿eh? Para todos lo digo. Bien, entonces, bueno, esto no vamos a repetirlo porque es básicamente la misma idea. Estamos hablando de las anulaciones, voy a anotarlo por aquí, anulaciones, verificaciones, ¿ok? Y profanaciones. Importante estas tres ideas que estamos hablando hoy. Bien, entonces, vamos a ver en el chat qué dicen. Un segundito por acá, vamos a revisar el chat. Dice, sacerdote ya respondí, entonces, ¿por qué se diezmaba a ellos si dice que no tenían tierra? Es diferente. Ellos podían, inclusive, ellos debían diezmar hasta de lo que les daban. Si un sacerdote no tenía tierra, pero recibía diezmo de Israel, ellos tenían que diezmar. Entonces, todos diezmaban. Es sencillo. Entonces, si un sacerdote tenía tierra, pues diezmaba de su tierra también, claro está. La mujer menstruosa lo tocó también, claro, lo acabo de decir ahora, ¿no? Dice, eso solo lo hacen los legalistas hoy raíces hebreas que se creen más judíos y Kodesh que los mismos judíos y que incluso Hashem. Y lo hacen para presionar y exigir más a los creyentes, claro. Dice, esas plagas como viruela de mono pueden ser tzaraat. No, no es igual, porque esto ya es un virus natural, es un virus que está documentado y se va y se quita. El tzaraat no se quita. ¿Sabe? El tzaraat solo lo quitaba Dios, muy importante. Y repito que ya lo hemos dicho muchas veces, el tzaraat es una somatización de un problema espiritual que está normalmente asociado con el no reconocimiento de Hashem en diferentes niveles. ¿Se acuerdan que lo vimos con Miriam, lo vimos con Naamán y así sucesivamente, ¿no? Y que acuérdense que el tzaraat podía afectar a las casas también, a la ropa, cualquier cosa en la que de repente se pudiera ver que precisamente no se estaba respetando sobre ello o por causa de ello los límites que Dios había puesto. Y creo que puse un ejemplo, una casa, si un israelita llegaba y se encontraba que en la casa estaba un diseño de una deidad y simplemente lo dejaba allí, por ejemplo, o se daba cuenta que ese lugar que iba a tomar posesión era una casa dedicada a una divinidad y que tenía que destruirla y no la destruía, entonces Hashem empezaba a reclamar. Es decir, a ver, te voy a recordar que esto no debería existir aquí, esto no debería estar aquí. Importante, ¿no? Bien, entonces la mitzvah 136 dice, esta es la advertencia por la cual fue advertido que el Cohen Tamé no puede comer teruma. Y bueno, volvemos al tema de la inhabilidad, que ya hemos hablado ampliamente. Y estamos viendo, cuando hablamos del principio del tamé, ¿se acuerdan que estamos hablando de una inhabilidad que era muy visible en ese caso con respecto al tabernáculo, con respecto al Kodesh? Pero hoy tendríamos que ir más allá, porque hoy no tenemos ni tabernáculos, ni sacrificios, ni sacerdotes, ni nada. Y esta inhabilidad estaba muy conectada con la complicidad o la complacencia en el pecado. Por eso habíamos dicho que aquella norma que dice será tamé hasta la tarde, podía leerse será tamé hasta que sea acepto a Dios. Claro. Entonces eso va, digamos, de la mano precisamente de respetar los límites que Dios ha puesto. Por eso habíamos hablado hace poco sobre cómo Dios pone un límite al enojo. Claro, no quiere decir que exactamente de manera automática, sino que te tienes que preguntar es por qué sigues enojado. No se ponga el sol, así como no se pone el sol sobre el salario, que lo tienes que dar sí o sí. Y esto es muy importante recalcarlo. El principio de no ponerse el sol sobre algo o hasta la tarde, como dice muchas partes de la escritura, es porque tienes que tener pendiente qué pasaba si no le dabas el salario a una persona. Si no le dabas el salario a la persona ese día, esa persona no comía, no pagaba sus deudas y de alguna manera eso terminaba reclamándose ante Dios y Dios lo iba a contar como pecado. Entonces, de una manera similar, repito, si alguien adquiría una inhabilidad, tenía que respetar la temporalidad que Dios había dispuesto, pero no se trataba de una cosa mecánica,
Llegó la tarde y ya estoy. No, eso tenía que ir acompañado del ser acepto. Entonces, repito, el ser acepto va a ir de la mano una vez más, y me gusta que esté todo concatenándose, con la verificación, con el hecho de respetar los límites que se van disponiendo. Así de sencillo. Entonces, un cohen, aunque era cohen, si tenía esa inhabilidad, no podía comer la truma. Y eso nos lo dice allí en el mismo texto, sería, vamos a verificar en Éxodo 12, Levítico, vamos a ver, vamos a buscar este texto mejor para no enredarnos. Vamos a ver, Ozav, esto tiene que ser como el verso 14, el capítulo 14. Permítame un segundo y lo verifico. Vamos a irnos aquí un segundo y vamos a verificar este pasaje. A ver cuál es la cita, porque no las pone muy claro. Levítico 22:4. Dice, cualquier varón de la semilla de Aarón que esté tzarua, tzarua, acuérdense que tiene encima el concepto de tzaraatz, o que es zav, una persona que tiene flujos sospechosos en sus partes íntimas, en las cosas kodashim no comerá hasta que quede habilitado, y el que toque o tenga contacto o complicidad en cualquier cosa tamé de persona, o un varón que salga del yacimiento de semillas, es decir, esperma, esas personas no pueden comer. Tenía un límite. Y aquí se está entonces verificando que es mucho más importante el respeto a los límites que cualquier otra cosa. Importante, el respeto a los límites va por encima de cualquier otra cosa. Bien, dice, la ex esposa del primer marido que volvía a casarse y enviudaba o la divorciaba, el segundo era también el primero para siempre. Sí, a ver, es que no es tan sencillo, así como se dice en castellano. Esto tiene que ver mucho con el repudio. Es el repudio. Pasa que esto es otro tema, pero se repudia siempre el pecado. Dice, cuando usted pone ejemplos, se entiende la mitzvah y hace sentido concreto. Bueno, me alegro. Eso es lo que más trato. Eso es lo que también trato siempre, pues, con todo el esfuerzo, porque hay que traerlo al entendimiento, hay que traerlo lo más práctico posible, porque si no estamos leyendo simplemente historia y nos estamos quedando en las mismas. Entonces, volvemos al tema de la verificación. Las intenciones se verifican. Creo que así le voy a poner el título. Voy a escribir aquí. Las intenciones se verifican y no pasa nada con eso. ¿Ok? Siempre me acuerdo un caso que, bueno, no sé si lo comentaré algún día, que habíamos quedado unos hermanos en hacer algo y yo les dije, bueno, pues vamos a verificar que van a venir. Y claro, yo fui el pesado porque empecé a pedir firmas con hora, que a qué hora llegaban, no les gustó. Sí, claro. Entonces, ¿qué pensaban? Si de verdad vas a venir a la hora puntual, no tendrás problema en firmar, ¿o no? ¿Cuál es el problema? Entonces, cuando la persona protesta, dice, ya, si estás protestando es porque no tienes la intención. Sencillo. Téngalo clarísimo que las cosas va por ahí. Y así fue, terminó siendo así. Nunca querían llegar a tiempo, lo que sea. Entonces, cuando se protesta por una cosa, es como yo siempre pongo el ejemplo. ¿Yo por qué voy a protestar que en el hospital pongan prohibido fumar si yo ni fumo y además la Torah me lo prohíbe? Entonces voy a protestar que ese letrero es ofensivo o lo que sea. ¿Pero por qué? A ver, me da igual que pongan límites, lo que sea. Después que no vaya en contra de Dios o de lo que es mi persona en la Torah, pues me da igual. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes? Pero siempre cuando hay una protesta contra un límite, es porque hay intenciones que no son o que no quieren pasar por una verificación. Y acuérdense que esto nos conecta ineludiblemente con lo que dice Juan, probad a los espíritus. Acuérdense que ya esa palabra le he explicado, que no es espíritu, son las intenciones, los ánimos. Acuérdense, los ánimos. Aquí está, amados.
No creáis a toda intención, a todo ánimo. Probad, verificad los ánimos, las intenciones, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Y en esto conoced, o sea, verificad al ruaj, a la motivación que proviene de Dios. Todo ruaj, todo ánimo, motivación, movimiento inclusive, que confiesa que Yehoshua HaMashiach ha venido corpóreamente, es de Dios. Y esto tiene vigencia hoy, sobre todo cuando hay demasiado acercamiento de mala manera, a mi parecer, con el judaísmo o con el pueblo judío. Porque hay una sobreadmiración profesada que ya luego se pierden los límites. Y entonces ya no vas a saber distinguir si ese judío que tanto habla dizque de Jesús, de verdad es un creyente en Jesús. Ya sabemos que hay un par de estos sujetos por allí, ¿no? Son judíos que conocen muchas cosas, tienen muchos títulos, hablan de Jesús un montón, la gente va masivamente a escucharlos, pero nadie se ha atrevido a decirle, bueno, pero tú no crees que Jesús es el Mesías, ¿no? ¿Qué haces hablando tanto de Jesús? ¿Será que lo tienes como negocio? ¿Cuál es la intención de estar hablando tanto de Jesús si tú no crees en él? ¿Sabes? Y esta pregunta hay que hacerla porque estas mismas personas que tanto están hablando de Jesús y no creen en Jesús, tienen la intención de luego ganarse tu admiración, ganarse tu respeto y luego darte la estocada final. ¿Sabes? Esto es una cuestión tremenda. Entonces, repito, cuando ya captan y se han hecho una autoridad para ti porque hablan cosas profundas y todo demás, y luego vienen y te dicen, ¿sabes qué? Jesús no es el Mesías. Y te dan 3 vueltas y tú te quedas como encandilado, te quedas como sin palabras, no sabes qué decir. ¿Cómo que no vas a saber qué decir? Es que desde el primer momento vas a tener que confrontar y decir, pero ¿qué haces hablando de Jesús si tú no crees en él? Hay un caso muy que me impactó muchísimo, ¿no? Invitan a uno de estos señores y lo presentan como el que más sabe de Jesús. ¿Cómo puede ser? ¿En serio? El que más sabe de Jesús y no cree en él. Eso está muy sospechoso y es peligrosísimo, porque tú no le puedes entregar digamos, esa audiencia, inducir una admiración hacia una persona de estas que en cualquier momento te va a envenenar a tu oveja, a tu rebaño, a tus hermanos, a los copartícipes, y tú presentándolo como la panacea, ¿no? Cuidado, importante tener estos límites muy claros, porque se están lucrando. Yo entiendo que se quieran lucrar y todo lo demás, pero resulta que el problema no es que se lucren, el problema es que, repito, estos mismos luego te van a desestabilizar con la identidad del Mesías. Este hombre que sabe mucho del templo y tiene a miles cautivados con el conocimiento y pensamiento de Judá. Bueno, es que hay de todo, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, pregúntense, hoy estamos hablando de las intenciones, ¿eh? Y las intenciones se verifican. Grábense esto en el día de hoy. Lo digo para todos, del que habla y ustedes que escuchan, para todos. Hay que verificar las intenciones. Alguien comienza a hablar tanto de un tema, cuando yo escuché esto del templo, yo me empecé a preguntar, dice, bueno, pero ¿cuál es la intención de estar hablando tanto del templo? ¿A dónde va esto? ¿Sabes? ¿Por qué tanto énfasis, pero sobrecargado? Vamos, que es como echarle 20 cucharadas de azúcar a un café, dice, pero ¿cuál es el sentido de echarle tanta azúcar al café? ¿Sabes? No sé, ¿esto a dónde va? Y claro, luego poco a poco se van saliendo a flote muchas cosas, y hay que estar atentos, verificando las intenciones, por muy loables, por muy admirables que parezcan, como que parecen corbanots de toda, pues hay que verificarlo. Bien, vayamos entonces esta es la misma 136, bueno, la semilla de Aarón, que hoy no hay semilla de Aarón, así que no lo vamos a profundizar mucho. Esta es una misma que quedó o inactiva, si se puede decir, o simplemente saltó a otra dimensión,
porque hoy nuestro sumo sacerdote es Yehoshua HaMashiach, en quien no hay ningún tipo de inhabilidad, y nosotros somos un reino de gente libre. Entonces, si somos libres, pues claro, ya hoy no hay estas ofrendas como tal. Así que de esto perfectamente ni siquiera tenemos por qué preocuparnos. Ahora, que podamos sacar alguna conclusión, alguna analogía más adelante, bueno, ya lo dejamos ahí como algo secundario, ¿no? Básicamente. Y vamos a avanzar ahora a la mitzvah 137, que ya el tiempo se nos está acabando. Ha volado demasiado rápido el tiempo hoy. Dice, es la advertencia por la cual fue advertida que la halalá no podía comer kodesh. ¿De acuerdo? Digamos porque, dice, Shehaita Reshit Leochlo, porque el Reshit le pertenece a quien debe comerlo como tal. Y en este caso, la terumá, que tenía que ver con el pecho y la pata, eran solamente del sacerdote como tal, ¿no? Del que lo ofrecía. Y eso nos lo dice aquí en el mismo texto, en Levítico. Estábamos ubicados en el capítulo, vamos a ver un segundo, el capítulo que tenemos aquí abierto de Levítico, ahora sería el versículo 12. Estamos en Levítico 22 y nos lo especifica. Uvat Kohen kiti yele ish zar hi bitrumat kodashim lo tochel. La hija de un Kohen que le pertenezca a un ish zar, o sea, a un hombre que es de otra tribu, no de la tribu de Leví, no de la familia de los sacerdotes, ella, las terumá de los Kodashim, no podrá comer. Y luego dice el verso 13, y la hija de un Cohen que sea viuda o que sea repudiada, es muy curiosa esta palabra, ¿no? Repudiada, a ver. De hecho, sería muy exótico hablar de una hija de un Cohen que sea repudiada, porque la razón para el repudio tendría que ser muy extraña. Sería que, por ejemplo, ella se ha casado inclusive con un sujeto de otro pueblo, incrédulo, y él la ha rechazado. En ese caso, es la única posibilidad de que sea una gerushá, porque una hija de sacerdote casada con un israelita 100% no se podía divorciar por cualquier causal, ¿sabes? Entonces no podía ser una gerushá, a menos que sea casada con un zar, pero un zar super zar, de afuera a afuera. Dice entonces que si ella no tiene semilla, es decir, no tiene algo que le ha quedado de la relación, un hijo o lo que sea, entonces ella volverá a casa de su padre conforme a su juventud, del pan de su padre podrá comer, pero ningún zar podrá comer allí, ningún zar. Y parece ser que esto lo dice con relación a si le ha quedado de repente un hijo, por ejemplo, de esa relación con una persona que no era la que le convenía, en este caso, y que ella está pagando las consecuencias de ello, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de las restricciones que validan las intencionalidades. Y cómo entonces la violación de esas restricciones dejan de manifiesto dos cosas, que hay una profanación, y si esa profanación se hace de una manera premeditada, descarada, reiterativa, entonces esta persona está demostrando que no es parte del pueblo. Y es ahí donde ya se puede proceder con los diferentes grados de, digamos, apartamiento, de separación de estas personas de las cosas que tienen que ver con lo sagrado. Porque, por ejemplo, en la práctica puede llegar a ser que ya se ha notado que alguien recurrentemente está traspasando los límites, a ver, que podrá de pronto seguir asistiendo a la comunidad, por ejemplo, los que tienen comunidad, pero ya participar de las cosas Kodesh, pues no puede. Ese es un ejemplo práctico para el día de hoy, ¿no? Y eso se tiene que hablar con claridad, no dejarlo al sobreentendido o a las murmuraciones o lo que sea. Eso es otra cosa. Dice, Esdras 9 y 10 repudia a las mujeres extranjeras casadas israelitas por santidad. Eso es otra cosa. Eso ya lo hablaremos en un episodio más adelante con relación a los causales del divorcio, porque claro, el caso de Esdras y Nehemías es una excepcionalidad dentro de esa lógica que hemos hablado ahora del mandamiento de mayor peso.
¿sabes? Pero no es una cuestión para sacar la regla general, es otra cuestión, ¿no? Y se vieron vídeos de unos judíos que tienen relaciones solo en Shabbat. ¿Sería profanación en Shabbat y qué tan grave sería? No, bueno, la Torah no es que haya prescrito una restricción de esta categoría, ¿de acuerdo? Ya eso dependerá de cómo vamos nosotros a utilizar o a considerar el Shabbat, pero claro está, pues según, digamos, la sacralidad que queramos nosotros imprimirle al Shabbat, podemos usarlo o podemos simplemente no usarlo, ¿no? Bien, entonces con esto vamos a terminar por hoy, Javerim. El tiempo ha volado bastante rápido. Quiero recalcar entonces, las intenciones se verifican, ¿ok? Y ese va a ser el titular para el día de hoy. Ha sido un placer compartir. Ya seguiremos hablando, repito, hay tiempo y ojalá pues Dios quiera que tengamos vida para que sigamos compartiendo más detalles de toda esta mitzvah, de toda esta Torah para nosotros y para la vida actual. Que tengan un Shabbat lleno de Shalom. Nos vemos la próxima. Leitraut.